Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Jesucristo estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, Jesucristo dijo: cuando quieran orar, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos todo el que nos debe algo. No nos dejes caer en la tentación. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 1 al 4. La oración sin testimonio no funciona. El Padre Nuestro ubica a una persona creyente en la relación con el Padre Dios y una perfecta relación con todas las personas que viven en una sociedad. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy miércoles 6 de octubre, año 2021. Hoy recordamos a San Bruno, presbítero. Se distinguió por ser una persona de penitencia y de contemplación. Llevaba una vida como combinada entre la soledad de un ermitaño y vida comunitaria. Dejó una excelente fundación religiosa en el mundo para la santidad y la austeridad. El santo de la austeridad por excelencia. Hoy nos corresponde hablar del tema de la oración. Y no se puede hablar de la oración mientras no haya un verdadero testimonio. Es decir, uno podría armar una frasecita corta, inteligente, diciendo: la oración sin testimonio de vida no funciona, no va a funcionar. Jesucristo tuvo la delicadeza de enseñar la oración excelsa, la mejor oración por excelencia, la oración más completa, que es la oración de una persona que se relaciona perfectamente con un Dios a quien llama Padre, y la relación perfecta de una persona creyente con todos los miembros de una sociedad donde perdona y practica la caridad. Luego sí funciona la frase: cuando una oración sin testimonio no funciona. Jesucristo vive, enseña y practica la religión que Él está enseñando, el reino de Dios que Él está proclamando, y la sostiene con esa oración. Y muestra la eficacia que tiene la oración. Es decir, la oración tiene que ser eficaz. O si no, la oración no tiene sentido. Eso es lo que le llamamos así, como en un lenguaje muy popular, cuando una persona le dice a otra: es que usted es muy rezandero. Hay personas que se dedican más a ser rezanderos y no poner en práctica su oración. Es bueno combinar las dos cosas cuando la oración, por ejemplo, de un ermitaño como San Bruno, presbítero, de una persona que tenía parte de su vida como ermitaño, pero era una santidad que vivía en la austeridad. Ahí está el efecto de la oración. Puede ser que alguna persona diga, pero todos estos personajes que uno lee en la historia y aparecen, que fueron santos por esto, por aquello, porque se dedicaron a la oración, porque este santo tiene las dos cositas: la oración, el ermitaño, la santidad y la austeridad. El efecto de la oración hace que una persona llegue a ser muy santa, muy buena, muy austera, muy caritativa, muy justa, muy correcta. Ahí es donde la oración vale mucho. Pero la oración hace avergonzar a la persona cuando dicen: bueno, y tanta rezadera suya, ¿cómo trata de mal a usted a los demás? ¿Cómo denigra usted de las demás personas? ¿Cómo habla de feo de las demás personas?
Tiene una lengua pavorosa usted y sin embargo es la persona más rezandera que yo conozco. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando uno lee el Padre Nuestro en la Santa Biblia, está leyendo una norma de vida. El Papa emérito, Benedicto XVI, en una audiencia, un 12 de junio del año 2012, decía el Papa, la oración no es solamente el alimento del alma, sino que también es la paz del espíritu de la persona, donde se alimenta y transforma su existencia. Oigan al Papa, la oración transforma la existencia de la persona. Hay varios santos y hay varios pensadores y hay varios teólogos, hay eminencias de personas como definiendo la oración en frases muy cortitas. Por ejemplo, San Gregorio Nacianceno decía, la oración es una conversación y un coloquio con Dios. Es hablar con Dios, decía San Juan Crisóstomo, es el pensar en Dios con una piedad y con un afecto muy humilde. San Agustín de Hipona, siglo IV de la historia del cristianismo, decía es el piadoso afecto de una mente que piensa en Dios. San Buenaventura decía que es la elevación de la mente a Dios para alabarlo y pedirle lo conveniente. Y Santo Tomás de Aquino, sintetizando el pensamiento de San Juan Damasceno, hablaba de una salvación para la vida eterna. Entonces lo primero que Jesús enseña de la oración es hablar con Dios con el nombre de Padre. Y aparece la primera palabrita en esa oración que es Padre, Abba en hebreo. Y es una palabra que dicen los historiadores, para una persona que tenga una cultura hebrea, la relación con el Padre está hecha de la intimidad que tiene con ese Dios y le llama papá. Y también, si es un hebreo, la soberanía de ese Dios como el miembro principal de una familia, de los que creen en él. Es decir, ahí aparece esa frase de Padre y se refiere a las necesidades del hombre en la vida terrena. El hombre necesita perdonar, necesita ser hermano, necesita tratar bien a los demás, necesita pedirle a Dios algo que es urgente. No permitas que yo caiga en la tentación, no permitas eso. Santo Tomás de Aquino decía que hay que obedecerle a Dios imitando a Cristo hasta la muerte y siendo obediente. San Juan Pablo II decía que invocar a Dios como Padre significa como reconocer que su amor es el manantial de la vida y nos reconocemos hijos de Él. Y el Papa Francisco, en un Angelus Regina Caeli, un 24 de julio del año 2016, hablaba de 3 peticiones en el Padre Nuestro y decía el Papa Francisco, el Padre Nuestro tiene 3 peticiones importantes: pedirle a Dios el pan y el alimento de cada día, la palabra, la Eucaristía, alimentarse de Dios, el perdón y la ayuda a no caer en la tentación. Decía el Papa, el pan que Jesús nos hace pedir es el necesario, no el superfluo. Y el perdón que se le pide a Dios, perdona mis ofensas, decía el Papa, es el perdón que recibimos para darlo también a los demás y comenzamos a ser personas de misericordia con las demás personas. Y la última petición, decía el Papa Francisco, la conciencia de nuestra condición. No nos dejes caer en la tentación. Como decirle a Dios, no permitas que yo dañe tanto trabajo bueno que he hecho en mi vida. No permitas que me deje llevar por el dinero, por el orgullo, por el placer. No permitas que se me corra la teja, como decimos en Colombia, y cambie mi manera de ser de un momento para otro. Esa es tentación. El Papa Francisco enseña que la oración del Padre Nuestro pone a la persona en el centro de la vida de Dios, y el catecismo de la Iglesia Católica va a centrar el Padre Nuestro, es decir, en esa relación perfecta con Dios. No es dividir la divinidad y decir que este es Padre, sino al contrario, el Padre Nuestro permite la unidad y la diversidad.
permite hablar de cosas diferentes, permite estar unidos, dice el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia ora diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, dice el catecismo, profesa que somos el pueblo de Dios, sentados a Dios al mismo tiempo, es decir, suplicamos a Dios. Ese es el numeral 2796. Hemos aprendido hoy, así como de carrera, la importancia que tiene el Padre Nuestro en la vida de cada uno de nosotros. La oración más completa, la oración que trae la tarea que una persona debe realizar hasta el último momento de su vida en una relación perfecta con Dios y en una relación perfecta con las demás personas. Un Padre Nuestro que se centra en la oración sin testimonio de vida hacia las demás personas no tiene sentido y no tiene razón de ser. Y tu nombre es digno de alabar. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré.